Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, la palabra de esta mañana, pues, el Señor me la confirmó el jueves. El jueves que estaba despidiendo a Olguita para que viniera aquí al ensayo, le dije el versículo que iba a compartir hoy y ella me lo recitó de memoria. Y yo dije, oye, tengo una esposa que lee la Biblia muy seguido. De memoria me lo soltó así. ¿Verdad? Y yo le dije, ¿cómo te lo sabes de memoria? Y me dice, ese fue el tema del retiro de mujeres. Jeremías 6:16. Me sorprendió mi esposita. Yo espero para las mujeres esta mañana que esta palabra complemente lo que recibieron, y a los hombres y a la iglesia que esta palabra es confirmada por el Señor. Y el título que le di a esta predicación es, ahí lo van a ver en la pantalla, La prueba del descanso. ¿Cómo le suena ese título? La prueba del descanso. Yo espero que después de esta predicación tú te des cuenta si estás descansando o no en la verdadera fuente del descanso. Porque vivimos una sociedad que no duerme. Una sociedad, como Byung-Chul Han lo ha mencionado, la sociedad del no descanso, sino del cansancio. La gente está cansada. Yo escucho esa expresión. Yo trabajo 24/7. Yo digo dentro de mí, se neurotizó. Porque no estamos diseñados para trabajar 24/7. Eso es un invento de la sociedad del consumo, que nos quiere exprimir hasta la última gota. Qué tristeza, ¿no? La señal distintiva del camino antiguo, como dice ese versículo que vamos a ver hoy, lo vamos a mirar ahí en la pantalla. Lean conmigo Jeremías 6:16. Ahí está en la pantalla. Así dice el Señor. Alguien que lo lea fue en voz alta, por favor. Párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. La señal distintiva del camino antiguo y bueno es que en él hallemos descanso para nuestras almas. Jeremías 6:16. Amén. ¿Cómo recibimos este versículo hoy? ¿Cómo has venido hoy a la iglesia? Cansado, ansioso, agotado, desesperado, triste, acongojado. Oigan bien, según este versículo, la señal distintiva del camino antiguo y bueno es que en él hallamos descanso para nuestras almas. Y oigan bien, no solamente es para nuestras almas, sino para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Yo no concibo a alguien que me diga que tiene paz en el alma si anda ansioso.
Yo no concibo a alguien que me diga que tiene paz en el alma si anda angustiado porque su mente no descansa, o si se levanta más cansado de lo que se acostó. No hay paz en el alma, no hay descanso en el alma. Qué invitación tan bonita. A manera de introducción, es importante conocer un poco de la vida del hombre que escribió este versículo, dado por Dios. Este versículo fueron dictados por Dios a un profeta. Jeremías fue un hombre que, si lo miramos desde los parámetros actuales de lo que él es el éxito, donde la mayoría de las personas considera que el éxito es conseguir riqueza, popularidad, fama o logros, Jeremías fue un auténtico fracaso. Durante 40 años, este hombre sirvió como portavoz de Dios y animó apasionadamente al pueblo a arrepentirse, a regresar a Dios, pero nadie lo escuchó. A veces pasa eso. Nadie escucha las predicaciones. Salimos de la iglesia y se nos olvida. Y aún más, especialmente los líderes no lo escuchaban. No tenía dinero, no tenía amigos y su familia lo rechazaba. A los ojos del mundo, Jeremías no tuvo éxito. Pero si lo miramos desde los principios divinos, fue un gran hombre de Dios. Fue uno de los hombres de más éxito en la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque el éxito para Dios implica dos cosas. Oigan bien, si tú quieres ser exitoso con Dios, ponga en práctica lo que puso en práctica Jeremías. Un hombre obediente y un hombre de fe. Creyó al mandato que Dios le dio. Jeremías obedeció a Dios y, a pesar de la dura oposición y del gran sacrificio personal, se comprometió al llamamiento divino para su vida. Comprometernos con Dios implica sacrificio. Yo recuerdo cuando era un estudiante de psicología que metí en mi Biblia una notica: Señor, ayúdame a terminar esta carrera para servirte. Y Dios me ayudó. Dios no me defraudó. Y he podido servirle al Señor por 45 años. Hoy quiero que reflexionemos en el versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías. Párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. ¿Pero qué dijeron? No andaremos en él. Qué expresión tan soberbia. Si miramos el contexto de este versículo, encontramos que el libro de Jeremías es un libro autobiográfico. En el capítulo 1, Jeremías recibe un llamado de Dios. Lean conmigo el capítulo 1, del 3 al 6, si queremos entender este versículo. Capítulo 1, versículos 1, versículo 3 al 5. Dice así: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, estoy leyendo en el capítulo 1, versículo 3 al 5. Entonces dije, versículo 6, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy
para librarte, declara el Señor. ¿Qué quiere decir esos 3 versículos? Que Dios, esto deja ver que Dios no improvisa con tu vida. Dios tenía un plan para el profeta. Y noten, el plan tiene un itinerario. A donde quiera que vayas irás. Y un mensaje. Vas a decir lo que yo te diga. Y una logística de seguridad. La logística es una bella promesa de Dios. Léanlo conmigo. Versículo 8. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Y sí que necesitó de esa logística de seguridad Jeremías. Fue rechazado por su familia, por los reyes, amenazado de muerte, echado en una cisterna como José para que se muriera, fue tratado de traidor a la patria. Sabían que fue secuestrado. Jeremías fue secuestrado. Y su mensaje fue ignorado. Sí que necesitó que Dios lo librara. Y así, en los 52 capítulos de este libro, cuando hice un repaso de los 52 capítulos, me impresionó cómo Dios en cada momento no le falló la logística. Estaré contigo. Dios estará contigo si tú decides obedecerle. No importa en qué recovecos de la vida te metas, Dios está dispuesto a librarte, declara el Señor. En este capítulo 1, versículo 13 al 14, léanlo conmigo. Y entonces me dijo el Señor, desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Jeremías ve una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Versículo 13 y 14. Dios le muestra de dónde viene el enemigo. En el capítulo 2, versículo 13, Dios le muestra a Jeremías cuáles son los males del pueblo. Le muestra 2 males. Me han abandonado a mí, versículo 13, capítulo 2, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Y 2, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Un pueblo sediento de Dios e insaciable, que nada lo satisface en una eterna búsqueda. Perdidos como hoy van por la vida muchas personas, bebiendo de fuentes que no son la palabra. Versículo 17 y 18 del capítulo 2 dice, otra razón, un pueblo que cogieron el camino de Egipto y Asiria. Versículo 17 y 18 dice, ¿no te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué haces en el camino a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Siria para beber las aguas del Éufrates? ¿Por qué dan tantas vueltas? ¿Cuál fue la respuesta de eso? Cuando estaban en el camino a Egipto y a Siria, Dios le muestra al profeta, mire lo que pasa cuando dejamos el camino de Dios. Empezamos a dar vueltas en la vida. Empezamos a buscar aquí, a buscar allá, a buscar esta iglesia, a buscar esta otra. Y miren el versículo 36. ¿Por qué dan tantas vueltas cambiando tu camino? ¿Conocen personas así? A veces
nos sucede que nos encontramos con personas cristianas y no cristianas, a las que hay que preguntarles, ¿en qué camino andas? Porque uno no sabe. ¿Conocen personas así? Que hoy están en un camino y mañana en otro, dando vueltas por la vida, de relación en relación, de conflicto en conflicto. Y dicen, ¿qué pasa con mi vida? Que es un enredo, de enredo en enredo. Esos son caminos que cogemos. En el capítulo 3, vayan conmigo al capítulo 3, versículo 15 y 21. También Dios le muestra al profeta. Dice así, Dios en su misericordia hace una promesa al pueblo a pesar de su infidelidad, prometiéndoles pastores que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Capítulo 3, versículo 15. Dice así, entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y el versículo 21, Dios en su misericordia se oye una voz sobre las alturas desoladas, el llanto de las súplicas de los israelitas, porque han pervertido su camino y han olvidado al Señor su Dios. Y Dios en su misericordia promete ofrecerles pastores que los pastoreen con inteligencia y con sabiduría, porque han pervertido su camino y han olvidado al Señor su Dios. En el capítulo 4, el profeta hace un llamado al arrepentimiento. Versículo 9, 4:9. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que fallará el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Se quedarán atónitos los sacerdotes y los profetas se pasmarán. Les está mostrando que confiar en lo humano no es seguridad. Yo me hacía la pregunta, ¿qué hubiera pasado con el pueblo norteamericano si esa bala hubiera dado en el cráneo de Trump? Se hubieran quedado atónitos y pasmados los líderes religiosos que lo apoyan. Paró el corazón. No podemos confiar en los hombres, en los líderes. En el versículo 18, el profeta explica la razón. Tu comportamiento, capítulo 4, versículo 18, tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad. ¡Qué amarga! ¿Cómo ha penetrado hasta su corazón? Y el versículo 22, porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y el capítulo 5, para ir aterrizando en el versículo que vamos a analizar hoy, el profeta dice, explora las razones de la corrupción de Jerusalén y de Judá. Versículos 4 y 5. Entonces yo dije, ciertamente, solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor, ni las ordenanzas de su Dios. Me dirigiré a los grandes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor, pero dijeron, no lo seguiremos. Y las ordenanzas de su Dios,
pero también todos ellos a una habían quebrantado el yugo y roto las coyundas. No conocen el camino del Señor y las ordenanzas. Y en el versículo 21 les dice el profeta: oigan ahora esto, pueblo necio e insensato, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Qué difícil es ir por la vida sin oír y sin ver lo espiritual. ¿Qué era lo que no veían? Es la pregunta que hay que hacerle al texto. No veían la gracia de Dios con ellos. Qué tenaz ir por la vida sin ver la gracia de Dios con nosotros cada día. Podemos ir por el camino de la vida sin ver lo que Dios hace por nosotros. Hazte esta pregunta: ¿qué ha hecho Dios por ti esta semana? Y hay gente que es capaz de decir nada. Nada. Por mí no ha hecho nada. Yo sigo desesperada esperando. Yo sigo ansiosa o ansioso. Por mí nada. No me ha resultado ese trabajo. Insaciables. Por mí nada. No me han arreglado el salario. Somos insatisfechos. ¿Y qué era lo que no oían? No oían la voz del Señor. Estaban oyendo otras voces. Tal vez estamos caminando, oyendo nuestras propias deliberaciones, oyendo las ambiciones y terquedad de nuestro corazón, oyendo las voces de este mundo, y por esta razón nos alejamos del camino del Señor. ¿Estás seguro de que estás en el camino del Señor? ¿Estás viendo la gracia de Dios en tu vida? ¿O estás oyendo la voz del Señor para tu agenda diaria? Así tenemos que ir por la vida. Con este contexto y estas preguntas, aterricemos en el versículo de la reflexión para esta mañana. Ese contexto nos tiene que ayudar a entender que era un pueblo que dijo: no andaremos, no iremos, no iremos. Ese era el pueblo. Así dice el Señor: párense en los caminos, es decir, hagan un alto en el camino. Miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel se parece a nuestra época. Un pueblo desobediente y soberbio. Eran un pueblo del no iremos, no iremos, no haremos. Un pueblo muy parecido a nuestra sociedad gobernada por el egoísmo. Y en una eterna búsqueda de seguridad y paz que nunca llega. Y lo que queda es una continua ansiedad. Y por eso es una sociedad que no sabe dónde ni cómo descansar. Y han caído en el afán de la tiranía, en la tiranía del afán y la ansiedad. Hace poco fui con Krista Suzuki, una amiga que está con nosotros, japonesa, a ver la película Intensamente 2. ¿La han visto? Sí. La recomiendo. Intensamente 2. No es para niños ni para adolescentes, es para adultos. Y la película trabaja por lo menos 5 emociones: el miedo, la vergüenza, la culpa, la ansiedad y la felicidad. Y hablando con Krista, le decía: ¿cómo te pareció la imagen de la ansiedad? Y le voy a pintar la imagen de la ansiedad.
Es despelucada, con unos ojos desorbitados, que todo lo quiere ver y controlar, y con una boca inmensa llena de dientes. ¿Ya se la imaginaron? Y hablando con mi hijo, que es diseñador, dije, bueno, Isaac, ¿por qué pintaron esa ansiedad así? Porque yo la estoy mirando desde los ojos del psicólogo. Dije, tiene mucho sentido el que la diseñó. La ansiedad nos despeluca la vida. La ansiedad todo lo quiere ver y controlar ya. No soporto hasta mañana, tengo que llamar ya, porque me va a consumir esta ansiedad. Y esos dientes grandototes de la imagen y esa boca tan grande es porque la ansiedad todo lo devora. La ansiedad todo lo devora. Se quiere comer todo. Y hoy no espera nada. Y en la película es interesante cómo la ansiedad puede determinar una identidad. Porque el tema central de la película es el desarrollo de la identidad en una joven. Y cómo la vergüenza, la culpa, el miedo, pero sobre todo la ansiedad gobiernan una vida. Hoy vivimos ciudades que no duermen, negocios 24/7, abiertos las 24 horas del día. Cada vez se diversifican, restaurantes, lavaderos de carros, droguerías, supermercados abiertos. Una paciente me dijo, no, yo merco a las 11 de la noche. Y yo dije, ¿dónde? Me dijo, ¿dónde? ¿Y por qué? Robándole horas al sueño, al descanso, porque no tengo tiempo. El descanso lo hemos reemplazado por la ansiedad y el afán. Un gran número de personas o están ansiosas, intensas o aburridas con la vida. Sienten que en su vida no hay descanso. Esta palabra dada a Jeremías para el pueblo también es para nosotros hoy. Necesitamos hallar, oigan bien, hallar, encontrar descanso, no solamente para el cuerpo y la mente, sino para lo más importante, descanso para nuestras almas. Veamos entonces 3 aspectos de este versículo. El primero, el buen camino, en el buen camino hallamos descanso si andamos por él. Oigan bien, en el buen camino hallamos descanso si andamos por él. No es suficiente estar en el buen camino. Tenemos que mostrar señales. Y hay por lo menos 4 señales que quiero que tú te las lleves hoy, para que te des cuenta si vas por el buen camino o no. La primera señal, el camino del perdón mediante una expiación es lo que da descanso a la conciencia. El buen camino implica tener un corazón perdonador, porque todos los días necesitamos perdonar y ser perdonados. Y esto nos ayuda a tener una conciencia tranquila. Por eso el dicho, la mejor almohada no es la de pluma de ganso, sino una conciencia tranquila. Tú puedes tener una almohada de pluma de ganso, pero no dormir. Pero si tiene una conciencia tranquila delante de Dios, porque andamos en el buen camino, es una buena señal. ¿Cómo estás durmiendo? La segunda señal, el camino de una fe sencilla y sincera en la palabra de Dios da descanso al entendimiento. Señor, entendí tu palabra,
para mi vida y la voy a obedecer. El buen camino de una fe sincera nos da el discernimiento de la palabra para entender el camino que Dios quiere que transitemos. Por eso el salmista clama, muéstrame, Salmo 25, léanlo conmigo, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. Salmo 25, 4 y 5. El Señor, una señal, es que yo puedo preguntarle al Señor, Señor, esta senda, esta forma de vivir, si es lo que tú me estás enseñando. Y el primero que va a responder, si eso no es tu propia conciencia. La tercera señal, el camino de la confianza en Dios para nuestros asuntos de la vida da descanso al alma. El buen camino es un camino de confianza en Dios, donde solo en Él descansan nuestras almas. La palabra nos recuerda, Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Descanso para el alma es lo que necesitamos hoy. Y la cuarta señal, el camino de la comunión con Cristo, da descanso al corazón. El buen camino es la comunión que tú y yo tenemos con Cristo, porque en Él descansa nuestro corazón, nuestra relación e intimidad con Cristo, porque Él conoce nuestro corazón. Dios le mostró a Jeremías cómo es el corazón humano. ¿Saben cómo es? Léanlo ahí, en el capítulo 17, versículo 9. Si alguna vez se te olvida cómo es tu corazón, tome nota. Isaías, ve Jeremías 17, 9 y 10. Alguien que lo lea, por favor. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus ¿qué? Sus caminos. ¿Según qué? El fruto de sus obras. A veces pensamos que Dios no conoce nuestro corazón retorcido. Cuando en terapia una esposa o un esposo me dice, yo no conocía el corazón retorcido de mi esposo, yo le digo, lea Jeremías, se te olvidó Jeremías. Tu corazón es perverso, mi corazón es perverso. El único que lo conoce es Dios. Dios conoce las maquinaciones de tu corazón. Esto no lo sabrá nadie. ¡Qué mentira! Dios lo conoce. Le dijo a Jeremías, tranquilo Jeremías, este pueblo tiene un corazón requete torcido. Te lo voy a revelar. Pero yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. ¡Qué tremendo! Para dar a cada uno según sus caminos. Con esto pasemos al punto 2. El descanso hallado por andar en el buen camino es lo mejor para el alma. Qué belleza, ¿no? El descanso que tú hallas por andar en el buen camino es lo mejor para el alma. Trae satisfacción, pero no satisfacción propia. La satisfacción que trae el descanso por andar en el camino no es porque seamos muy buenos,
sino porque nos alcanzó la misericordia de Dios. Y nuestra vida se torna satisfactoria. Son muchas las personas que van por la vida insatisfechas, como si les faltara el 5 para el peso. ¿Las conocen? Nada los tiene satisfechos. Le falta alguito más. Le falta el 5 para el peso. Como un chiste que hay por ahí. Hay mujeres que están buscando el príncipe azul, pero cuando les llega un azul no es el tono que ellas quieren. Están buscando un príncipe azul. Le llega el príncipe azul, pero no es del tono que ella quería. ¿Cómo le parece? Ahí estamos pintados los seres humanos. No es del tono, aunque sea azul. Son almas vacías que no descansan y no tienen la paz de Dios que pone en nuestros corazones cuando andamos por sus sendas, por sus caminos y obedecemos sus estatutos. En segunda medida, la otra señal de haber hallado el descanso trae un sentido de seguridad. El descanso hallado por andar en el buen camino trae seguridad y no incertidumbre. Nuestra vida no puede ser incierta si estamos en el buen camino. Hoy la incertidumbre está marcando la vida de muchas personas y tal vez por eso buscan aquí y allá desesperadamente un lugar seguro donde anclar sus vidas. El único lugar seguro donde anclar nuestras vidas es el descanso hallado por andar en el buen camino. Jesús es esa ancla donde podemos resistir las tormentas de la vida y nuestro barco no naufragará. Y en tercera medida, trae contentamiento. Vivimos una sociedad infeliz. La gente no está contenta, ni con la casa que vive, ni con la cocina que tiene porque la quiere remodelar. No estamos contentos. El descanso hallado por andar en el buen camino hace que vayamos por la vida, ¿cómo? Contentos. Deberíamos ser una comunidad contenta, que transmitimos ese contentamiento. Cualquiera, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Nada nos puede perturbar el descanso que trae andar por el buen camino. Y terminemos con el tercer aspecto. El descanso de esta clase debe ser gozado ahora. No es un descanso en el cementerio. No es ese que en paz descanse. No. Ese no es el descanso del que está hablando aquí. Yo a veces escucho esa expresión, que descansó en paz. Y digo, no, ese no es el descanso del que está hablando la palabra. El descanso del que está hablando la palabra es en el aquí y en el ahora. Si yo no descanso hoy, no puedo descansar mañana. Lo primero, deberías estar en el camino y saber que estás en él y tratar de andar exactamente por en medio de tal camino. Creamos verdaderamente Jesús y vendrá a nosotros un descanso perfecto. Como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. La segunda señal, no deberíamos de tener dudas acerca del buen camino, que este es el camino del Señor. Él predicó que era el buen camino, la verdad y la vida. Y en tercera medida, deberíamos tener una intensa satisfacción en Jesús. Cuando vivimos distanciados de Él, perdemos su presencia y su alegría. Un Jesús presente es una fuente de deleite. Saber que su presencia está con nosotros debe ser una fuente suficiente de deleite. Hoy quiero invitar a todos los trabajados
y cargados a venir y probar al Señor Jesús y ver si Él no les da descanso enseguida, para siempre. Este versículo de Jeremías que hemos estudiado hoy nos remite a la gran invitación de Jesús. No sé cómo ha llegado hoy. No sé qué te carga. No sé si llegaste cansado y cargado, pero hoy este versículo de Jeremías que hemos estudiado hoy nos remite a la gran invitación de Jesús. Léanla ahí. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Las mismas palabras de Jeremías. Y hallarán descanso para sus almas. Vamos a orar, ahí en silencio. Entrégale al Señor lo que hoy te está robando el descanso. Si es laboral, si es familiar, si es espiritual, Dios, como le dijo a Jeremías, quiere que tú y yo descansemos en Él. Porque este descanso no solamente es un descanso para el cuerpo, es un descanso para la mente y es un descanso para nuestras almas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, hoy tú nos invitas a volver al camino, a volver a las sendas y a caminar por ellas con corazones perdonadores, con conciencias tranquilas, con satisfacción de la vida, con paz, pero la paz que gobierna nuestros corazones, que es tu paz. Pero sobre todo en nuestras vidas con tu presencia, que nos deleitemos en tu presencia, Señor. Padre, hoy entregamos toda carga, toda ansiedad, toda preocupación que pueda estar generando ansiedad en nuestras vidas. Te las entregamos a ti. Queremos, Señor, hallar el descanso para nuestras almas. Siempre que nuestra vida, que vayamos por la vida caminando en la senda del buen camino, para que otros vean la paz y el descanso que tenemos. Y sea de testimonio a otros que están perdidos, dando vueltas por la vida. Amén.